Entonces, la primera pregunta es, dado este grafo, escriba un vertex cover de tamaño 3 y entonces alguno escribió, por ejemplo, el 1, 2, 4. Entonces vamos a probar si el 1, 2, 4 es un vertex cover de tamaño 3. Entonces, que tiene 3 elementos está bien. Entonces, un vertex cover por lo menos tiene el tamaño 3. Ahora toca ver si es un vertex cover. Entonces, para hacer vertex cover tenemos que pasar por cada arista chuleándola si quedó, ¿cómo se llama? Si quedó, eh, si está siendo tocada por algún vértice del cubrimiento de vértices. Entonces, por ejemplo, esta arista, la 1 2 está siendo tocada por el 1 y por el 2. La 2 3 está siendo tocada por el 2. La 2 4 por 2 y 4. La 2 5 por el 2 y el 5. La arista entre 2 y 6 está siendo tocada por el 2. Pero la arista 1 6 no quedó. Ah, sí, la arista 1 6 quedó siendo tocada por el 1. Luego, este también es un vertex cover de tamaño 3 sin ningún problema. Luego, esta respuesta también es correcta. ¿Listo, muchachos? Eh, aquí alguien respondió 1 2. Aquí quiero volver al problema. Voy a hacer esto. Un segundo, quiero volver al problema. Porque el problema es el vertex cover. ¿Cómo era el problema vertex cover? El problema vertex cover, como fue planteado, fue. Ah, bueno. El problema de vertex cover es si existe un cubrimiento de tamaño menor o igual que K, donde K es el vértex. Pero la pregunta decía un cubrimiento vértice de tamaño 3. Podría ser, no decía encuentre el mínimo, sino decía deme uno de tamaño 3. Entonces, la persona que contestó 1 2, pues la máquina le dijo que estaba mal, no necesariamente porque no fuera un vertex cover. Vamos a ver si es un vertex cover. Pero si le dijo que estaba mal, era sobre todo porque no era de tamaño 3 y se pidió un vértex de tamaño 3. ¿Sí? O sea, la persona que haya contestado 1 2 no quiero, vamos a ver, si la persona contestó el 1 y el 2, o sea, marcó al 1 y marcó al 2, entonces vamos a hacer la misma verificación. El 1, la del 1 al 2 está tocada, la del 1 al 6 está tocada, la del 2 al 6 está tocada, la del 2 al 5 está tocada, la del 2 al 4 está tocada y la del 2 al 3 está tocada. Por lo tanto, este sí es un vertex cover. Pero si la máquina le dijo que estaba mal su respuesta, es porque le pedíamos uno de tamaño 3 y usted puso uno de tamaño 2. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué más había por aquí? Uno 2 3 también va a funcionar. Porque si el uno 2 funciona ya, con el que le meta siguiente también funciona. Uno 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 4. O sea, había muchas respuestas correctas. Aquí alguien puso 2 y 6. Miremos si 2 y 6 es un vertex cover. No es de tamaño 3, por lo tanto está equivocado para esta pregunta. Pero miremos si es un vertex cover, así sea de tamaño 2, así como hicimos con el 1 2. Entonces marcaron el 2 y el 6. El 2 y el 6. Entonces, ¿la lista 1 2 está tocada? Sí. ¿La lista 1 6 está tocada? Sí. ¿La lista 2 6 está tocada? Sí. ¿La lista 2 5? Sí. ¿La lista 2 4? Sí. ¿La lista 2 3? Sí. O sea, también es un vertex cover. O sea, había muchos vertex cover de este grafo, pero este, el que contestó a este le quedó mal porque no es de tamaño 3. Bueno, entonces borremos esto, volvamos aquí. No sé si tiene alguien alguna pregunta al respecto o si quedó todo claro con esta pregunta. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Me levanta la mano, me escribe en el chat o me habla por el micrófono. Bueno, vamos a la segunda. La segunda decía, considera el grafo de la figura, un cubrimiento de tamaño 2 podría ser y que lo escribieran, de tamaño 2. Es el mismo grafo. Entonces ya vimos de la pasada que el 1 2 funcionó. También que alguien puso el 2 6 también funcionó. Eh, y creo que no había más de tamaño 2 porque si no meto al 2 entonces todas esas aristas
tienen que ser tocadas, necesitaría estos tres para tocarlos, o sea, necesitaría mínimo tres. Y luego hay que meter al 2. Pero si meto al 2, todas estas 5 quedan tocadas, entonces solo me falta uno para tocar esta. Y entonces es el mínimo cubrimiento de vértices. Eh, entonces, pues pusieron el 2 6. Los que pusieron 3 pues está mal, pues se pide un cubrimiento de vértice de tamaño 2. Me pusieron 3 pues o no leyeron bien la pregunta, o se equivocaron, pero no pueden ser 3 porque pedí uno de tamaño 2. El 2 6 está bien, el 1 2 está bien, el 1 2 está bien, el 1 2 el 2 6 el 1 2 el 2 6. El que puso el 2 3 miremoslo. El que puso el 2 3 el que puso el 2 3 2 3. Entonces hagamos un algoritmo para ver si todas las aristas quedaron tocadas. La uno 2 sí. La 2 3 sí. La 2 4 sí. La 2 5 sí. La 2 6 sí. La uno 6 no quedó tocada. Por lo tanto, como hay una lista que no fue tocada por el cubrimiento, por los vértices, entonces ese no es un cubrimiento de vértices correcto. ¿De acuerdo? Entonces el que puso 2 3 se equivocó por esa razón. ¿Listo? ¿Sí? Fíjense que hasta aquí estamos entendiendo el problema. Es muy importante entender el problema porque si uno no lo entiende, después cómo hace para hacer una reducción, después cómo hace para hacer otras cosas, si uno no lo entiende, perdió la tarea. Lo primero es entenderlo y entenderlo bien. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, considera el grafo G de la figura, es el mismo. Señala entre las siguientes las afirmaciones ciertas. Entonces aquí decía, cojo ese grafo con k igual 2 es positiva. Entonces la instancia con k igual 2 es positiva. Ahora sí están preguntando, ¿esa entrada para Vertex Cover daría, es una entrada positiva o una instancia negativa? ¿Es una entrada o instancia positiva o negativa? Entonces vamos a ver qué respondieron. Entonces, respondieron que con k igual 2 es positiva. Y efectivamente, ¿por qué con k igual 2 es positiva? Porque hay vértices cobre de tamaño 2. Ya vimos, era el 1 2 y el 2 6. Eran los dos vértices cobre de tamaño 2. La instancia, esa no la contestó nadie, k igual 2 es negativa, no. Con k igual 3 es positiva. También la contestaron bien, porque con k igual 3 significa que, por ejemplo, todos los que me dijeron en la primera pregunta, el 1 2 3 el 1 2 6 el 1 2 4 todos esos eran vértices core de tamaño 3. Luego, también con k igual 3 es positiva. Con k igual 1, aquí alguien me puso que era positivo con k igual 1. Me gustaría, si es que alguien me dice, ¿cuál vértice cree que, con cuál vértice cubriría todas las aristas con un solo vértice? Digamos, el único candidato, me imagino yo, el único candidato es el único candidato sería este, ¿cierto? El 2 porque pareciera que las tocara todas. Pero el 2 toca a esta, 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 pero no toca a esta. Entonces, el solito no es un cubrimiento de vértices. O sea, que no funciona. O sea que esa respuesta, si no la hizo sino una persona de ustedes, pero el que la haya hecho, espero que le quede claro por qué no quedó bien esa respuesta. Y con K igual 1 es negativa, y eso me respondieron 25, además de responderlo todos, no respondieron todos, pero es negativa porque no hay un vértice de tamaño 1. ¿Listo? Bien. Cuarta pregunta. En la cuarta ya cambiamos el grafo. Fíjense que el grafo ahora es diferente. Entonces es un nuevo grafo. Y dicen, diga para qué caso es positivo y para qué caso es negativo y pone k igual 2, k igual 3 y k igual 4. Entonces no sé si alguien quiere decirme, para k igual 2, ¿hay un vértice cobre de tamaño 2 de esto? Y si sí, me dice cuál es y lo miramos, lo chequeamos. Como chequear es rapidísimo, pues lo chequeamos. Entonces no sé si alguien quiere decirme un vértice cobre de tamaño 2, si hay o no hay. O es negativa. Mucho, miremos qué me dijeron aquí y ya con eso. Entonces, algunos dijeron que la instancia era negativa. Que era positiva, ¿cierto? Entonces, si es positiva, tiene que haber dos vértices o menos que cubran todas las aristas.
Entonces, una sola no, un solo no es suficiente porque uno solo no cubre, o sea, esta arista y esta arista no tienen nada que ver la una con la otra y para cubrirlas necesito dos vértices por lo menos. Entonces, uno solo no es suficiente. Dos, quién sabe, ¿no? Porque uno diría, si usáramos una especie de intuición voraz para resolver este problema, uno diría que deberíamos meter al 5, no sé, porque el 5 tiene una, dos y tres aristas que cubren con un solo nodo. Pero habría que meter a otro. ¿Qué problema? O sea, ¿cómo podría uno saber que dos, cómo podría uno demostrar que con dos es imposible de cubrir el grafo? Para cubrir, aquí entre el uno, el 2 y el 3 hay aristas por todos lados. Entonces, ¿cómo hago para cubrir este triángulo? O sea, para que todas las aristas que necesito, si cojo uno de estos, digamos el uno, ese me cubre dos aristas. Luego, necesito alguno de estos dos para cubrir la tercera arista. Y eso pasa con si escojo el 2 o escojo el 3 solito. Luego, uno de estos tres, entre estos tres necesito al menos dos de ellos. ¿Sí? Digamos que fueran el uno y el 2. O digamos que fueran el 2 y el 3 que da la impresión que además tocan a otros, porque el uno no toca sino a esas dos. Entonces pareciera que si uno cogiera al 2 y al 3 además de cubrir ese triángulo, cubriría otras aristas. Con el 2 y el 3 cubro la 1 2 la uno 3 y la 2 3. Y cubro la 2 5 y cubro la 3 4, pero no cubro la 5 6. Luego, con estos dos no es suficiente para cubrirlas todas. Me falta un tercero, ¿cierto? Pero necesito dos de estos. O sea que no hay manera, porque donde estos dos no los tome, a estas tres aristas del uno 2 3 no las voy a cubrir. Entonces necesito dos de estos y parece que necesito para cubrir al resto, necesito al menos uno más, que podría ser este 5. Entonces el 2 el 3 y el 5 sería un vertex cover, podría ser este 6. Entonces el 2 3 6 sería un vertex cover, ¿cierto? Que cubriría esta. Ah, no, el 2 3 6 no serviría. Tendría que ser, el 2 3 6 no sirve porque no cubre esta. Tendría que ser el 2 3 5 porque me faltan por cubrir esta y la cubro con eso solito. 2 3 6 no sirve, 2 3 4 no sirve y 2 3 5 sí sirve. Luego, realmente este vertex cover, las soluciones, el vertex cover más pequeñito es de tamaño 3 como lo acabamos de ver allí en este. Entonces, las respuestas que estaban bien eran que con k igual 2 es negativa, luego esta que es positiva está mal, la escogieron varios. Que con k igual 3 es positiva, está bien. Ahora, si con k igual 3 es positiva, con k igual 4 también, porque quiere decir que si hay un vértex cover de tamaño menor o igual que 3, pues hay un vértex cover de tamaño menor o igual que 4, el mismo de 3 sirve. Y la instancia con k igual 3 es negativa, es falso, porque con k igual 3 sí hay una solución. ¿Preguntas? Los que contestaron mal saben por qué contestaron mal. No son muchos, pero algunos contestaron mal. Y la quinta pregunta dice, considera la reducción. Entonces va a trabajar con la reducción. ¿Cómo cogían una fórmula de 3SAT y la convertían en un vertex cover? Entonces dice, recuerde que esta fue la reducción que propusimos en el curso. Una reducción donde básicamente por cada, por cada variable creaban dos nodos en el grafo, un nodo correspondiendo a la variable y un nodo correspondiendo con la negación de la variable. Entonces se creaban dos n nodos y los dos n nodos ¿cómo se llama? Se pone una lista entre ellos, entre cada pareja, entre BM y no BM, entre BL y no BL, entre cada pareja de nodos representando la variable y la negación se ponía una lista. Luego, por cada cláusula, hacían un triángulo. Entonces había una cláusula que decía yo voy con este y con este,
ponían un triángulo nuevo de nodos, o sea, tres nodos nuevos y las tres aristas entre ellos. Y luego la tercera parte decía, por cada vértice de cada triángulo se conecta su respectivo literal. Entonces, si aquí decía yo soy el literal BM y aquí dice BM, los conecto. Si aquí dice BL, aquí se ve los conecto. Y si aquí dice BK y aquí se ve K, los conecto. Todos los que tengan, los conecto. Y esa es la reducción, esa es la reducción propuesta para volver un problema 3AT, un problema de vectores cover. Entonces, aquí lo que estamos pidiendo es ver si entendimos la reducción. No si la reducción es correcta. En este ejercicio, lo que decían era, bueno, entonces si la instancia era A o no veo C, y A o veo no C, y no A o no veo no C, entonces, ¿cuál de estos dibujos era el que le correspondía a la reducción? Entonces uno podía empezar a chequear los dibujos. Voy a empezar a chequear los dibujos por acá. Eh, Anotar. Voy a empezar a chequear los dibujos por acá. Y entonces, empecemos por el, no sé, por el primero. Entonces decía, aquí variables hay A, B y C. Entonces se creaban parejitas de nodos con A y no A, con B y no B, y con C y no C. Luego aquí la reducción, hasta aquí va bien. En esta de abajo también. A y no A, B y no B, C y no C, y pareja. También va bien. Esta de abajo también. A y no A, B y no B, y C y no C. O sea, todos los grafos que les pusimos aquí como posibles respuestas tenían el A no A, el B y no B, y el C y el no C. Bueno, entonces, todos estos empezaban bien. Pero luego dijeron, por cada cláusula, haga un triángulo. Aquí había una, dos y tres cláusulas. Entonces, el triángulo A, no B o C. Entonces, aquí está el A, no B o C. O sea, este triángulo corresponde a la cláusula uno. Este triángulo corresponde a la cláusula 2 A, B, no C. Y este triángulo corresponde a la cláusula 3 A, no B, no C. Luego también está bien, esos triángulos están bien armados. Y luego decía, A, eh, haga una lista entre cada nodo y su literal. Entonces, por ejemplo, aquí hay una A y está esta lista, aquí hay una A y está esta lista de A. Luego, esta está bien. También está esta lista de A otra A que hay aquí. Luego, eso está bien. Luego de no A hay una lista de no A a no A. Luego, esta también está bien. Con B, aquí no hay B, aquí sí hay B, entonces hay una lista ahí de B, también está bien. Y así, no B con no B, esta también está bien. Y luego las Cs. Aquí hay una C, luego esta lista amarillita está bien. ¿Qué pasó aquí? Luego esta lista amarillita está bien. Luego de esta C, de esta no C a esta no C, también está bien. Y de esta no C a esta no C está bien. Entonces, este primero está bien y esa es la respuesta correcta. Los otros ahorita miramos qué falla tenían, apenas miramos qué contestaron ustedes. Uh, el 56% contestó el correcto. Pero fíjese, ojo, hay un 44% que no entendió bien la reducción. Entonces, ¿por qué no la entendieron bien? Con el A y el no A, el B, el no, el C, no sé, está bien en todos. Luego ahí no fallan. Los triángulos A no B C, A B no C, no A no B no C, A no B C. Los triángulos también están bien. Luego, si hay alguna falla en algunos de estos, tiene que ser en las aristas. ¿En cuál arista fallaba este? B con B. No B con no B. C. ¿Cuál es la diferencia entre el de arriba y el de abajo? ¿Alguien la ve rápidamente?
Mm, Ahí no, A, B y no B, C y no C. A, no B y C. A, B y no C. ¿Alguien ve el error? Si me ayudan. No A con no A. B con B. No B con no B. Ah, el error está aquí, muchachos. K igual 6. Ah, ¿cuántas? Esa es otra cosa que me faltaba. Ah, sí. La traducción no solamente es cómo traducir los nodos y eso, sino ¿cómo se llama? La reducción no es solo eso, la reducción también es de qué tamaño estoy buscando el vertex cover, ¿cierto? Y de qué tamaño estoy buscando el vertex cover, de qué tamaño lo estamos buscando ¿cómo se llama? En la reducción se definió que el vertex cover era de tamaño n más 2 por c. Entonces, en este caso, ¿cuánto es n? En este caso n, en este caso n es 3. En este caso n es 3 y C número de cláusulas, número de variables son 3, número de cláusulas son 3, luego daría n, luego daría n más 2 por c. N es 3 más 2 por número de cláusulas 3, o sea, 3 más 2 por 3 da 6 por más 3 da 9. Entonces, aquí el grafo es el mismo, solo que aquí es k igual 6, k igual 8 y k igual 9, Pero hay ¿cierto? 2,9. Entonces hay 2 con 9. Entonces miremos el otro con 9, ¿cuál es el problema que tiene? Este sí debe tener un problema. Muy bien. Entonces, ¿qué problema tendrá este? B con B, no B con no B, no B con no B, y no A con no A, C con C, no C con C. Hay 2 con 9, sí señor, tienes razón. Pero creo que es C porque C va con menos C con menos C. No sé si. ¿Dónde va C con menos C? ¿En este? Sí, ahí creo que sí, a la derecha. No sé No, con... no, el C que está. Ah, ese es el error, tienes razón. Era este no sé con no sé, el error es este C con no sé. Listo, listo. Perfecto, ese era el error. Luego, pero bueno, fíjense que para este ya hubo solo 56% lo contestaron bien. Y yo creo que no sé si no vieron el K igual 6 o el K igual 8. Y aquí, pues sí, o sea, la razón de ser así es para que hayan fijado bien en qué consiste la reducción y logren entenderla y ver si toda se hizo bien. Bien, ese es el Sócrates correspondiente a esto. El ganador en este caso fue vale, bien. Voy a dejar de grabar.